La presidenta aclaró que el envío de 37 capos a Estados Unidos no fue una concesión política ni una decisión tomada para complacer a Donald Trump, sino una determinación soberana del Consejo Nacional de Seguridad, solicitada por el Departamento de Justicia y evaluada caso por caso, poniendo por delante la seguridad nacional y el interés de México. Rechazó las versiones que hablan de sumisión y subrayó que la cooperación con Estados Unidos se da bajo criterios propios y no por presión externa. Además, defendió nombramientos cuestionados por la oposición, negó investigaciones contra una exembajadora y dejó claro que la reforma electoral que se enviará al Congreso no se negocia con partidos aliados, ya que responde a lo que la ciudadanía ha expresado en encuestas: reducir costos, revisar la representación proporcional y avanzar hacia una democracia más participativa. Buenos días, Presidenta. Yarata Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el contexto de la reconfiguración del orden económico global y mayor competencia por la inversión, preguntarle cómo se inserta el Plan México en este nuevo orden mundial y qué mensaje busca enviar su gobierno en el Foro Económico de Davos 2026 a los inversionistas internacionales sobre la certidumbre y el rumbo económico del país. Por cierto, muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron, muy a tono con los momentos actuales. Estuvo ahí o está ahí la secretaria Bárcenas. Ella, por supuesto, va a presentar el proyecto de nación que representamos, lo que significa desarrollo económico con justicia y protección al medio ambiente, las inversiones públicas que estamos haciendo y la importancia de la inversión privada a partir de una visión de justicia y sustentabilidad. Y por supuesto que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países, a la inversión extranjera directa y particularmente los polos de bienestar, que ya van muy avanzados. Este año, el año 2025, pues fue un poco para promoverlos y este año van a iniciar. Entonces eso fue lo que se presentó en Davos. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece México frente a los otros países? Primero, el pueblo de México, trabajador, responsable. Segundo, un gobierno reconocido por su pueblo. Tercero, certidumbre. Y cuarto, que vemos las inversiones no solamente como una forma de crecimiento, sino hoy como una forma de generar empleo con bienestar, porque pues los salarios son mejores hoy de lo que eran antes. Y por supuesto, en términos de exportación, la cercanía con Estados Unidos y la apertura comercial que tenemos con diversos países del mundo y el esquema que estamos haciendo de integración de cadenas productivas. Entonces eso es muy atractivo para quien quiere venir a invertir a México. Muchas gracias, Presidenta. En este contexto sobre el bienestar, de la población, el fin de semana se informó sobre una reunión con economistas. Preguntarle cuáles fueron los grandes temas que se analizaron sobre esa reunión y pues en Revista Fortuna publicamos esta semana un texto del economista Jorge Flores Kelly en donde precisamente planteamos lo importante que es reivindicar pues el enfoque de que no es suficiente que el crecimiento económico se mida con el PIB, sino con indicadores que reflejen un mayor bienestar para la población. Se habló de este tema en la reunión con los economistas, Presidente. Sí. La teníamos planeada desde hace tiempo, la idea era un poco escuchar, siempre es importante escuchar la visión que tienen académicos, vinieron académicos de la UNAM, del Colegio de México, un economista del CIDE, y la pregunta era cómo seguir promoviendo el crecimiento económico con justicia. Y ahí dieron sus puntos de vista. Obviamente, pues coincidimos en el tema de la inversión,
de aumentar la inversión pública y la inversión privada. Coincidimos en el tema de que los aranceles puestos por Estados Unidos pues habían generado en 2025 una situación particular para México, aunque es para todo el mundo. Y pues fue un buen ejercicio de escuchar. Puedes no estar de acuerdo con lo que están planteando, pero siempre escuchar es importante. Entonces, sobre este y otros temas también vamos a estar haciendo algunos seminarios para invitar a algunos académicos y conocer sus puntos de vista. Muchas gracias, Presidenta. Sobre las mejores prácticas en auditoría, sabemos que este tema se ha analizado pues, en recientes reuniones con empresarios, como la del 3 de noviembre, en la que participó el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes. Es importante que los empresarios, Presidenta, sepan que pues, se les está escuchando para que cumplan en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones. La mayoría pagan, la gran mayoría pagan sus contribuciones, si no, no tendríamos la recaudación que tuvimos en 2025 y cómo se ha ido incrementando la recaudación. Entonces, la gran mayoría de los empresarios pequeños, medianos, grandes, pues han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos, sino lo que establece la ley. Entonces, digamos, en ese sentido no hay problemas. Hay quienes pidieron que estuvieran más claros los criterios con los cuales el SAT hace auditorías. Entonces, el 5 de enero se publicaron, que lo presentó aquí el secretario de Hacienda, los criterios para hacer auditorías a los grandes contribuyentes. Y son criterios generales de solo una auditoría al año, en fin, algunos temas en los que había algunas dudas, entonces se publicaron los criterios y creo que en eso pues hay total certidumbre. Lo que sí, pues es que ya no es como en el periodo neoliberal, donde se acercaban al gobierno y a cambio de alguna canonjía o a cambio de algo particular para algún funcionario, pues se les condonaban impuestos. Entonces ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos. Y la mayoría pues lo ha entendido y hemos tenido una muy buena recaudación y yo creo que todos lo están entendiendo. Esperemos. Presidenta, ya por último, el pasado 12 de enero el secretario Edgar Amador participó en una reunión ministerial de finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos. Preguntarle si podría compartirnos algo sobre, si tenía conocimiento de esta participación, si podría comentarnos algo, fue en Washington, y especialmente cómo se traduciría esta coordinación financiera con el Tesoro de Estados Unidos en inversiones reales para México. Fue una reunión del G7, México no es parte del G7, pero nos invitaron junto con otros países, no solo de América Latina, sino del mundo. Invitaron al secretario de Hacienda, consideramos que era pues, importante asistir y en efecto, uno de los temas que hoy es motivo de preocupación, disputa internacional, digamos, son los llamados minerales críticos. Dependiendo de la fuente de información de la institución, los minerales críticos se catalogan de distinta manera. Hay quien cataloga 60 minerales críticos. Por ejemplo, hay quien pone a la plata como mineral crítico. Hay quien no pone a la plata como mineral crítico. Es decir, no hay una sola definición de cuáles son los minerales críticos. También se habla de las tierras raras, que son elementos que están en la tabla periódica en una posición especial porque tienen ciertas características. ¿Qué tiene de característica estos materiales críticos, estas tierras raras? Solo hay pocos países que tienen reservas de estos minerales.
¿Para qué? Por ejemplo, el litio. El litio es considerado un material crítico. ¿Por qué son importantes estos materiales críticos o estas tierras raras? Pues porque hoy, particularmente, por ejemplo, para las energías renovables, para baterías, para la construcción de molinos de viento, de turbinas eólicas, para la construcción de paneles fotovoltaicos o de otras energías renovables, o también para vehículos, particularmente vehículos eléctricos, o cualquier vehículo, son materiales que son indispensables. Si se fabrican autos en un lugar y ese lugar no tiene esos materiales críticos, pues entonces tiene que importar materiales críticos. En un mundo en donde, digamos, la globalización se ha puesto en duda a partir de los aranceles del presidente Trump y hay más, una visión más proteccionista, pues estos materiales críticos, estas tierras raras, se vuelven muy importantes en las cadenas de suministro. ¿Qué son las cadenas de suministro? Pues eso, si se va a construir un coche, ¿qué materiales necesitamos para construir ese coche? Entonces, la reunión fue justamente sobre eso, la seguridad, lo que significa la cadena de suministro de materiales críticos. Por ejemplo, las tierras raras, que son, repito, elementos muy específicos, China es el país que más reservas tiene. Además, pues, de todas las fortalezas hoy de China en su producción de tecnología y de otros productos, pues tiene esa, digamos, fortaleza. ¿Qué tiene México, por ejemplo? México tiene algunos minerales muy importantes. Somos, desde la colonia, el principal productor de plata del mundo. Tenemos minas de plata muy importantes. Zacatecas es el estado de mayor producción de plata. La plata ha ido creciendo su valor y es muy importante. El oro también, en algunas de las estadísticas o de las clasificaciones, se considera crítico. Nosotros también tenemos oro. Litio lo tenemos, pero con arcilla, que no es tan barato producirlo, que por cierto, el otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio, ya se tiene. El tema, pues, es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso, digamos, como barro que está revuelto con litio. Entonces, mucho más difícil que cuando está revuelto con arena. Entonces, hoy en el mundo, uno de los grandes, así como el petróleo sigue siendo, ya no tanto, uno de los temas principales, pues igual los materiales críticos son muy importantes, porque pues son suministro básico, materia prima básica para la construcción de muchas cosas y particularmente la electrónica. Entonces, por eso cuando uno va a reuniones internacionales, tema es minerales críticos, tema es tierras raras. Entonces, la reunión fue sobre eso, no es que se haya tocado en particular algún tema, sino la importancia de los materiales críticos y de las tierras raras y la clasificación que hace Estados Unidos de esos materiales críticos. Ahí está la plata, por ejemplo. ¿Buscaría México proteger de alguna manera, además como el litio, otros minerales críticos de los que tiene? Pues lo primero que estamos viendo son las reservas que hay en México. Hay una institución en México desde hace muchos años que es el Instituto Geológico Mexicano, que es quien tiene la atribución de investigar y conocer las reservas y publicarlas, y la producción también de minerales. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver
además de lo que ya es público, las reservas que tenemos y qué importancia tiene en el mercado nacional y en el mercado internacional. Muchas gracias, presidenta. Buen día. De nada. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México, estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el Partido de Estado, el PRI, y luego del Partido Acción Nacional. E incluso fraudes, hizo toda una historia. Y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones o simular pues que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Woldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, pues que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la marea rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía, incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde pues prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, pues para prácticamente decir que todo está bien cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012, en 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo pues salió masivamente y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, pues no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones, pero si hubiera querido, pues hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni
hay una sola representación, no se permite que en las televisoras, que en los radios, que en las redes sociales se hable en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión, la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer. A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio, nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión, aquí mismo en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados. Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, ¿sí? Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna. El único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. ¿Cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, ¿no?
le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a Cacle Cacle, ¿no? Como bueno, a ustedes no les tocó la pequeña Lulú, ¿no? Había una bruja, ¿no? De la pequeña Lulú que hacía Cacle Cacle. Le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas. Es que la presidenta está en un dilema, está entre la espada y la pared, porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿A qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacando fotos con mis caras. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, o sea, de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales. Y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas, cuando quitaron a Morón de Michoacán, por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían, o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces, hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces, va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces, va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían, porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, elegidos por ellos. Entonces no es trivial cómo, entonces están analizando distintos escenarios. Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces, es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza que va a ser una propuesta razonable,
que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante y un mundo donde pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir, hace un año, hace año y medio. ¿Qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México? Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia. Las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa. Nación, algo así, ¿no? Patria, no sé, patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, lo de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que vinieran Maximiliano, y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia, nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando, porque siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Pues siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y, Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y, por supuesto, este lema del PAN, pues ya nadie lo recuerda. Ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información, saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración, se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Presidenta, también en estos momentos tan críticos para la humanidad y los amagos sobre todo del gobierno estadounidense, no solo a la región latinoamericana, sino también a regiones como Medio Oriente, incluso Europa, con el caso de Groenlandia, preguntarle justamente sobre esta urgencia de comprender la importancia de la tradición de México en el tema de la ayuda humanitaria, sobre todo ayuda humanitaria internacional para salvar vidas. Históricamente nuestro país pues ha buscado aliviar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento de los pueblos, sin discriminación. Esto lo ha hecho con diversos pueblos a lo largo de la historia y además esta ayuda humanitaria pues se basa en los principios de solidaridad, humanidad, imparcialidad e independencia. Ningún ser humano
ningún periodista, ningún empresario debería de oponerse pues a ayudar a los demás. En este contexto le pregunto, Presidenta, si nuestro país puede dar más ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que sigue sufriendo por un bloqueo económico, pero también por estos amagos permanentes a su soberanía. Cuba tiene un bloqueo económico, ¿desde qué? ¿Cuál es la fecha del bloqueo? 1962, sí, no. ¿Qué quiere decir un bloqueo económico? Pues que hay sanción a los países que apoyan. Y este bloqueo ha ido, se fue incrementando por parte de Estados Unidos. Cuando hay un bloqueo económico, pues entonces no puedes importar y exportar libremente. Entonces las condiciones de desarrollo de un país pues son muy difíciles. México fue el único país en su momento que se opuso a ese bloqueo. Ahora ya son 100 y tantos países que en la Conferencia de Naciones Unidas se opusieron al bloqueo. Prácticamente fueron 2 países los que siguen manteniendo el bloqueo. ¿Por qué se mantiene? Pues porque hay países que, aunque no debería ser así, pues tienen más fuerza que otros. Entonces, México con Cuba ha mantenido relaciones desde todos los gobiernos. Con el PAN un poco menos. Zedillo, cuando fue a Cuba, se reunió con la oposición cubana también, pero fue a Cuba. Salinas fue a Cuba. Incluso en aquel entonces, cuando había sido el fraude electoral, decíamos nosotros, pues, ¿por qué Cuba reconoció a Salinas de Gortari? Pero todos los gobiernos han tenido relación con Cuba. O sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo. López Mateos, ¿no? O ya era López Mateos, ¿no? O Díaz Ordaz. López Mateos, ¿no? A ver, chécale nada más para… ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, México no es… A ver, ¿con quién es la doctrina Estrada? Es uno de los… después de Calles. El secretario de Relaciones Exteriores era Estrada y hace una doctrina. Esa doctrina tiene que ver principalmente con que México, la relación que establece es con los pueblos. Ese es un principio muy importante, es con los pueblos. Después, en la época de López Portillo, se presenta esta reforma constitucional que hoy es parte del artículo que hemos leído aquí, de defensa de la soberanía, solución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera, estos principios. Pero bueno, siempre ha habido relación con todas las naciones del mundo, a menos que haya un golpe de Estado, una ofensa que nosotros consideramos a los pueblos, o una ofensa contra México. Pero se mantiene la relación con los pueblos. Entonces, México, todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba. ¿Por qué? Porque es al pueblo cubano. Más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba. Entonces, cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario. Entonces, en el caso del petróleo ha habido envío de petróleo por contratos, esa es una parte. Peña Nieto, por ejemplo, le quita la deuda a Cuba de lo que debía de petróleo cuando llega. O sea, para que vean la relación independientemente de los gobiernos.
presidente López Obrador envía petróleo por las dos razones, tanto por contrato como por razones humanitarias en algunos casos, y nosotros decidimos seguir con lo mismo. Entonces, ¿qué decimos ahora frente a la situación? Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Entonces, es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad, de mucha dificultad. Entonces, ¿qué dice la derecha en México? No, que están regalando petróleo a costa del México. Pues no, no es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía. Pero es un apoyo solidario pues a una situación de penuria, de dificultad que vive un pueblo. ¿A poco si nosotros, toquen madera, no viviéramos una situación difícil, no quisiéramos? Cuando ha habido sismos, cuando ha habido problemas, recibimos apoyos de muchísimas naciones del mundo. Entonces, en efecto, tiene razón, es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México y por cómo somos los mexicanos. Mexicanos somos fraternos y eso no tiene por qué desaparecer. Sí, porque al final esto alivia penurias de los pueblos y aquí de lo que se trata pues es ayudar a ese pueblo que está en sufrimiento, Presidenta, y también preguntarle, porque ahora pues estuvieron circulando sobre todo en redes sociales pero también en otros medios esta fotografía falsa o varias fotografías falsas del avión Hércules descargando misiles. Sí. Y que incluso algunos comunicadores pues compartieron esa mentira, ¿no? Esas imágenes falsas. Preguntarle sobre la importancia de reflexionar también sobre esta deliberada tergiversación que han hecho algunos opinadores, algunos comentócratas e incluso algunos medios de comunicación de este concepto de máximas libertades. Como se sabe, pues no hay libertades absolutas y los límites se marcan siempre en el respeto de los derechos humanos. Es decir, nadie, ni las personas, ni los periodistas, ni los opinadores, ni los comentócratas, ni los medios de comunicación tenemos la libertad máxima de violar el derecho humano a la información de los demás. Tampoco tenemos la libertad máxima de ofender, de discriminar, de agredir, de amedrentar, agraviar, difamar o violentar de alguna manera a los demás. Tampoco existe la libertad de mentir. El artículo 3 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO pues señala claramente que en el periodismo la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista, el comunicador o el comentócrata pues comparten la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es responsable frente al gran público, es decir, frente al pueblo. Preguntarle sobre esto, Presidenta, de cómo se ha tergiversado, porque hace un rato cuando le preguntaba justo el tema de la democracia nos decía, pues están diciendo del autoritarismo cuando en realidad hay máximas libertades, pero aquí el punto es que se ha venido tergiversando este concepto pues para mentir, para agredir, para discriminar, y eso es violaciones a derechos humanos. Les recomendamos la sección del detector de mentiras todos los miércoles. Y no es página, las redes sociales de Infodemia. Tiene razón. El problema es que es muy complejo. Si nosotros, ¿qué preferimos ser nosotros? Estar desmintiendo. Puede ser muy desgastante, pero es mejor. Porque el límite entre la censura es muy complejo. Entonces, si nosotros decimos, a ver, pues, quita esta publicación porque fue mentira, porque censura del gobierno. Entonces es mejor estar
desmintiendo. Y sobre todo la gente informada, consciente, siempre, que no se deje ir con cualquier imagen, más ahora que son estas imágenes que pasan rapidísimo de 20 segundos, 10 segundos, que por cierto hace mucho daño eso a la mente porque te quita la concentración, es verdad. Hay mucho escrito sobre eso. Entonces ve una imagen, ni siquiera se lee bien lo que dice, no se ve ahí chiquito que dice IA, inteligencia artificial, y se va. Y como ahora los, ¿cómo se llaman? Los que ves una cosa y siempre sale lo mismo, los algoritmos de las redes sociales, te quedas 10 segundos en una imagen y entonces ya te salen puras imágenes, están hechos así los algoritmos, de lo mismo. Entonces dices, ay, ya se hizo viral este tema. No, es que te quedaste 10 segundos viéndolo. Entonces, en esta época sobre todo, siempre, pero en particular en esta época, la mejor defensa, la mejor vacuna es la información, que la gente se haga responsable de lo que está viendo y que nosotros mantengamos el debate público y el desmentido permanente. Pero tienes razón.